Héctor Polín, un especialista, titular de Consumidores Libres. Doctor, ¿cómo le va? Buen día, gracias por recibirnos. Buen día, muy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Hoy acá en Mar del Plata con un día lluvioso. ¿Allá cómo está en Buenos Aires? ¿Llueve? No, está nublado, pero no llueve. Bueno, acá parece que va a ser la jornada signada por la lluvia en Mar del Plata, ya para un buen fin de semana, climáticamente hablando, en los próximos días. Bueno, nos ocupamos del tema los precios, la inflación. Lamentablemente, cada vez que hablamos con ustedes siempre estamos hablando de subas, ¿no? Pero es la realidad que nos toca históricamente vivir a los argentinos desde hace muchísimos años, y parece que nos cuesta salir de esta inflación casi crónica que ningún gobierno puede controlar, ¿no? Sí, efectivamente, como usted muy bien dice, el problema inflacionario de la Argentina ya es crónico, no comenzó ahora con este gobierno, sino que viene desde hace muchísimo tiempo. La Argentina está entre los primeros países del mundo con mayor porcentaje de inflación en el año. Ha habido en los últimos días una leve desaceleración en el proceso de aumentos de precios, sí, pero aumentos han habido. Por ejemplo, en los relevamientos de precios que Consumidores Libres viene realizando desde hace 27 años cada 15 días, en la primera quincena del mes de septiembre nos dio un aumento del 1,57%, y el acumulado 1 de enero 15 de septiembre, el aumento fue casi del 39%, 38,93% exactamente. ¿Qué había que esperar? Una inflación anual para este 2021 del orden del 50%, con el 51%. Vamos a estar alrededor del 45-50% seguramente. Fíjese usted que pocos países en el mundo, 2-3 países en el mundo tienen una inflación anual superior a la nuestra. ¿Cómo habría que entender esto? Sí. ¿Cómo? ¿Cómo podríamos entender? Es un tema complejo, no lo vamos a destrabar en un ratito, en unos minutos, pero hoy decíamos que es una inflación crónica la que tenemos en Argentina, que ningún gobierno ha podido controlar, y ahora yo no entiendo el origen de la inflación y que no se pueda controlar. ¿Cuál es el origen de la inflación, de este fenómeno destructivo que tenemos en Argentina? Y son varias las razones. La emisión monetaria por un lado, por el otro lado las remarcaciones permanentes que llevan a cabo los grandes grupos económicos. Hay en la Argentina, en materia de productos de la canasta de alimentos, una enorme concentración y extranjerización de la actividad económica. Hoy 28 grandes empresas, todas de capital extranjero, concentran aproximadamente el 80% de la producción de los productos de la canasta básica de alimentos y artículos de limpieza. Si hubiera voluntad política, no sería tan complicado controlar las estructuras de costos y los precios finales de esas 28 grandes empresas. ¿Falta voluntad o hay connivencia? Y hay un poco de todo, hay falta de... ¿Por qué no hay voluntad política? Y seguramente porque hay connivencia política. Muchas veces estas grandes empresas son las que financian parte de los enormes gastos que se llevan a cabo en las campañas políticas electorales. Una parte importante la financia el Estado con recursos propios y otra parte proviene de estos grandes grupos económicos. ¿Cómo es posible
que los Estados Unidos de Norteamérica, que es la potencia capitalista por excelencia, tiene una ley antimonopolio y la cumple. En la República Argentina, con este grado de concentración y extranjerización de la actividad económica, no hemos podido poner en funcionamiento desde hace muchísimo tiempo una ley de defensa de la competencia o ley antimonopolio. Yo cuando fui diputado nacional, fui el coautor de una ley de defensa de la competencia. Esa ley creaba un Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. Estuvo vigente más de 8 años y nunca se constituyó ese tribunal por parte del Poder Ejecutivo. Ahora, en el mes de mayo del año 2018, el Congreso Nacional volvió a aprobar una nueva ley de defensa de la competencia o ley antimonopolio sobre la base de iniciativas presentadas por diputadas y diputados del oficialismo y de la oposición de entonces. Pasó el resto del año 2018, todo el año 2019, todo el año 2020. Estamos en septiembre del 2021 y no se designaron los 5 miembros integrantes de ese tribunal. Ah, es increíble. Increíble. Yo le voy a dar otro dato que es aún más increíble. La reforma de la Constitución Nacional del año 1994 creó la figura del defensor del pueblo de la nación, dotado de amplísimas facultades para defender los derechos de los usuarios de servicios públicos, de los consumidores de bienes en general, etcétera. ¿Usted puede creer que desde hace 12 años, no 12 meses, 12 años que está vacante el cargo de defensor del pueblo de la nación? Tenemos en la ciudad de Buenos Aires el edificio, la infraestructura, los empleados, que lógicamente todos los meses tienen todo el derecho del mundo a continuar cobrando el sueldo, y el Congreso Nacional no ha designado a una mujer o a un hombre de los numerosos candidatos propuestos hace 12 años por distintos partidos políticos, diversas organizaciones sociales, para ocupar ese cargo. 12 años que está vacante el cargo de defensor del pueblo de la nación. Es increíble. ¿Y por qué no se toma esa decisión? Evidentemente hay intereses creados por ahí, porque no se entiende. Uno puede empezar ahora a elucubrar cuáles son las razones: intereses creados, falta de voluntad política, lo que usted quiera, pero que en 12 años han habido más de 20, 30 candidatos. Yo he sido uno de los candidatos propuestos para ocupar ese cargo. Y que el Congreso en 12 años tenga vacante el cargo de defensor del pueblo de la nación. Entonces, cuando alguien pregunta, ¿pero por qué la Argentina está entre los poquísimos países del mundo que tienen este proceso inflacionario? Estas son las causas, porque no se cumplen las normas legales vigentes. Para aprobar una ley, yo fui diputado nacional durante 12 años, para aprobar una ley a veces se tardan años en la discusión en las distintas comisiones, tanto de la Cámara de Diputados como de senadores claro, de la nación. Luego sale la ley, el Poder Ejecutivo la promulga, después dicta un decreto reglamentario, se publica en el boletín oficial y luego no se cumple y no pasa nada. No. Qué bárbaro, qué bárbaro. ¿Y qué tiene que ser? Yo podría señalarle otras, por ejemplo, hace 8 años, 7 años mejor dicho, el Congreso Nacional aprobó una ley que se denomina Observatorio de Precios. Sí, lo recuerdo clarito, que se habló tanto de eso, del Observatorio de Precios y demás. Que esa ley permitiría determinar en qué eslabón de la cadena de cada producto se produce un aumento indebido, abusivo de precios, de modo tal que luego el gobierno pueda actuar rápidamente sobre ese eslabón de la cadena y restablecer la normalidad. Nunca se llevó a la práctica. Recién hace 15 días
la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor convocó a las entidades de defensa de los consumidores para que propongan los 3 candidatos de las 3 organizaciones para ocupar ese cargo. Y va a quedar en la nada. Pero después de 7 años se puso en movimiento el cumplimiento de la ley. Todavía no está plenamente funcionario, pero se dio un paso importante 7 años después. Pero 7 años. Héctor, ya me tengo que ir casi a las noticias, tengo que completar la pausa comercial, pero antes quería que me cuente cuáles son, volviendo a la actualidad, a la realidad que nos toca vivir hoy por hoy, cuáles son los productos ustedes hacen todos los meses un relevamiento, cuáles son los productos que más aumentaron en estos últimos días. Bueno, en la primera quincena de septiembre, los que más aumentaron fue la yerba, que tuvo un aumento del 7,55%, la leche sachet aditiva, que tuvo un aumento del 4,17%, en frutas y verduras, la zanahoria un 6,25%, la papa negra un aumento del 7,69%, las naranjas 9,09% en 15 días. Y estamos en estación, la estación de los cítricos. ¿Qué le parece? Qué bárbaro. ¿Qué parece? Es una locura. Y después la carne vacuna, a pesar de las medidas que tomó el gobierno... Sí, de restricción de exportación. Exactamente. Frenó el proceso de aumento de la carne vacuna, pero aumentos hubieron en menor proporción que los aumentos que hubieron en los meses anteriores, pero por ejemplo, bola de lomo aumentó un 1,11%, el asado 1,23%, la carne picada común 1,61%, la paleta se mantuvo sin variación, y estos 4 productos, en los 15 días del mes de septiembre, el promedio de aumento fue casi del 1%, 0,96%. Héctor, ya me tengo que ir a las noticias. Le agradezco muchísimo, como siempre, este contacto que mantenemos, y nos reencontraremos seguramente en los próximos días para seguir analizando esta realidad, ya pensando en qué es lo que va a pasar en las próximas generales del mes de noviembre. Cómo no, cuando usted guste. Un abrazo grande, Héctor, gracias. Hasta pronto. Que tenga buen día. Héctor Bien. Polino, de Consumidores Libres.